Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es muy bueno ver que nos acompañan personas desde distintos lugares del mundo. Como saben, Cátedra es una pequeña iniciativa personal para la difusión del derecho constitucional, especialmente teniendo en cuenta los difíciles momentos que estamos atravesando todos. Y el día de hoy tenemos un ponente muy valioso. Se trata de Luis Sánchez Vaquerizo. Luis Sánchez es candidato a doctor en la Universidad Pompeu Fabra, ha ejercido la docencia en Derecho Constitucional durante varios años en varias universidades de Ecuador y el día de hoy nos trae un tema muy interesante que es la relación entre el populismo latinoamericano y la Constitución desde una perspectiva, entiendo, de filosofía política. Solo para recordar un poco la instrumentación de estos seminarios, bastaría recordar que el ponente tiene 40 minutos para realizar su exposición y luego de esto procederemos a 20 minutos de preguntas y las preguntas las pueden realizar por escrito en la opción que tienen en la pantalla. Les agradezco que participen de este modo porque así podemos realizar la mayor cantidad posible de preguntas a nuestro invitado de la forma más práctica posible. No quisiera, digamos, tomarme mucho más tiempo, simplemente agradecerte, Luis, por acceder a esta invitación y por siempre estar presto a colaborar con la academia. La palabra es toda tuya. Muchas gracias, Andrés, por la oportunidad de participar en este evento y a todos los participantes que ahora están conectados para escuchar este tema, que es un tema que estoy investigando ahora a propósito de mi tesis doctoral. Bien, pero antes de entrar en materia, quiero hacer una aclaración. En lo posible, procuraré mantenerme en un plano descriptivo, porque como sabrán, populismo es una expresión demasiado cargada de ideología y mucho más en el contexto latinoamericano, que está completamente atravesado por discursos políticos y mediáticos bastante sesgados. Por ahí, un político muy representativo de la región se animó a afirmar que el populismo era más peligroso incluso que el coronavirus. Dicho esto, dividiré la presentación en 4 partes. En la primera, diré algo sobre pensamiento antidemocrático y liberalismo, porque los asumo como condicionantes de este debate. En la segunda, abordaré la cuestión teórica y conceptual del populismo. En la tercera parte, repasaré brevemente las experiencias populistas en la región. Y en la última, me referiré a la relación entre populismo y constitucionalismo. Arranco entonces. Creo que el debate contemporáneo sobre populismo es una continuidad del debate clásico en torno a la democracia. Se puede afirmar que el viejo pensamiento antidemocrático se manifiesta hoy en día como antipopulismo. Esto es tan cierto que los principales críticos de la democracia fueron los filósofos clásicos más destacados, Platón y Aristóteles, quienes identificaron a la mayoría de ciudadanos atenienses como ignorantes, supersticiosos, irracionales y fácilmente manipulables por demagogos. Igual es el caso de la teoría política canónica, que suele cargar contra la democracia por su natural inclinación a vulnerar la legalidad e institucionalidad vigentes. Normalmente, ideas como estas pretenden justificarse por medio de referencias a casos donde los pueblos o una supuesta mayoría de ciudadanos habrían tomado malas decisiones, desde la condena a muerte de Sócrates, dictada por un tribunal popular ateniense, hasta los procesos electorales de las democracias de masas en los siglos XX y XXI. Unos habrían allanado el camino a la barbarie fascista y otros a líderes demagógicos que, en nombre de la justicia social, habrían arruinado economías en pleno desarrollo, vulnerado derechos fundamentales garantizados y atentado contra estados de derecho vigentes. Sin embargo, no todos los grandes filósofos pensaron así. Maquiavelo criticó a los antidemócratas por aplicar estándares torcidos para juzgar a los pueblos y a los príncipes. Cuando se refería a los pueblos, empleaban casos de muchedumbres actuando por fuera de la ley para dar cuenta exclusiva de sus vicios, pero para referirse a los príncipes, utilizaban casos de supuestos reinados gobernados con prudencia y sabiduría. Según el florentino, ambos, los pueblos y los príncipes, inevitablemente cometerán errores y deberán ser criticados por igual. No obstante, estaba convencido acerca de las diferencias sustanciales entre las motivaciones de unos y otros. Los pueblos tendían a acatar las leyes en aquellos estados donde podían vivir libres de opresión. En cambio, las inclinaciones de los príncipes siempre apuntaban a oprimir y a manipular las leyes para su propio beneficio. Como ejemplos, puso los casos históricos de la democracia ateniense y la República Romana. Aquí voy a hacer una nota al pie. Al igual que Maquiavelo, algunos pensadores críticos polemizan con lecturas históricas usualmente elitistas sobre casos modernos o contemporáneos en los que se responsabiliza a los pueblos, o mejor dicho, a unas ciertas
hipotéticas mayorías por la comisión de las más grandes atrocidades. Pero no me voy a detener en esto. Digo entonces, según Bobbio, el ideario antidemocrático estuvo muy presente en la obra de los ilustrados y liberales clásicos. Con cierta salvedad de John Stuart Mill, el liberalismo clásico no contaría con un solo pensador que se haya declarado partidario de la democracia. No lo habrían sido ni Locke, Kant, Adam Smith, Constant o Tocqueville. Sus principales reflexiones políticas apuntaron al peligro de la tiranía de las mayorías. Este sesgo antidemocrático o elitista del liberalismo siempre hizo que su relación con la democracia sea conflictiva. El liberalismo es una doctrina política que parte de una desconfianza radical del gobierno popular. Ven a la muchedumbre de electores como ignorantes, irracionales, inconsistentes. Contrariamente, la democracia exige la participación de todos los miembros de la comunidad política en la toma de decisiones sobre cuestiones que conciernen a la colectividad, indistintamente de sus vicios o virtudes. Un liberal de la talla de Berlín también dio cuenta de aquel hecho intelectualmente incómodo, que democracia y liberalismo pueden chocar entre sí de una manera irreconciliable, que gobierno colectivo y soberanía popular se llevan mal con la libertad negativa. De esto iba el argumento de Huntington en la trilateral de 1975. Los excesos de democracia suponen males para la gobernanza de los estados democráticos. Pues bien, con estos presupuestos teóricos se arribó al modelo actual de democracia liberal, que pretende ser una solución institucional al hecho de la desconfianza elitista hacia la política mayoritaria y a la exigencia democrática de soberanía popular. Solución que se logró mediante una atenuación de los requerimientos normativos de los principios democráticos a costa de la maximización de los principios liberales. Efectivamente, la democracia liberal fundamenta su legitimidad en un principio de soberanía popular que debe ser compatible con una representación política electiva y plural, regida por poderes públicos impersonales, reglados, divididos y limitados por libertades negativas, garantizados por derechos fundamentales sometidos a la decisión de un poder judicial constitutivamente independiente de la política democrática. De esta forma, la participación popular queda reducida al voto periódico y a la capacidad formal de expresarse y manifestarse libremente en contra de los poderes estatales, sin perjuicio de la capacidad real que otorga el poder económico para manipular y ejercer presión sobre el poder público. Dicho esto, paso a la segunda parte. En línea con Sheldon Walling, sostengo que populismo es el eufemismo contemporáneo para referirse a democracias que se desvían de aquel canon elitista. Muy brevemente diré que populismo es una lógica o forma de hacer política que ve un antagonismo fundamental en la sociedad entre el pueblo bueno y la élite mala. Enmarca el contexto político en términos de crisis para justificar el ataque al poder elitista. Ofrece una visión redentora o salvadora de la política, en vez de una pragmática. Centra su atención en una figura carismática con poderes extraordinarios de liderazgo y despliega un lenguaje común, sencillo, directo y confrontacional. Sobre esta definición existe todo un debate conceptual. Me animaré a clasificar los conceptos de populismo en torno a dos grandes teorías. Llamaré a la primera teoría liberal o elitista. Esta es la más difundida a nivel global y es la que predomina en la literatura académica. Digo que es liberal porque todos los autores agrupados en esta categoría suscriben la teoría liberal sobre democracia, pero más concretamente porque la gran mayoría defiende el actual modelo casi acríticamente. Y sostengo que es elitista porque por un sospechoso sesgo en sus análisis acerca de la relevancia de la movilización social o participación popular directa. La segunda gran teoría es la que llamo republicano radical. Republicana porque con Maquiavelo parte de una visión de lo político que entiende que el principal conflicto colectivo surge por la opresión que ejerce la clase más adinerada sobre los pobres. Y digo que es radical porque asume una teoría democrática que pone el acento en sus rasgos igualitarios y participativos. Ahora bien, una de las definiciones liberales más destacadas de populismo es la desarrollada por Jan Werner Müller en su obra titulada ¿Qué es populismo? Para el alemán, el populismo imagina la política como una lucha entre dos grupos moralmente antagónicos, los buenos, nosotros, y los malos, ellos. Por un lado, un grupo homogéneo y moralmente puro de gente común, el pueblo, y por otro lado, una élite corrupta moralmente inferior. Afirma que es antipluralista, porque los populistas siempre alegan que son exclusivamente ellos quienes representan los verdaderos intereses del pueblo. Cuando están fuera del poder presentan una oposición desmedida frente a un gobierno ejercido por una supuesta casta corrupta. Y cuando están en el gobierno descalifican y persiguen toda posición política calificada de antipatriota o traidor. Es más, ni siquiera reconocen a la oposición como adversarios políticos legítimos, sino como enemigos a destruir. Por su parte, bajo un enfoque idealizacional, Casmund y Cristóbal Carlswater definen al populismo como un conjunto de ideas referidas al pueblo, la élite,
una voluntad general y un líder. Asumen que el populismo es una ideología delgada, compatible con diferentes ideologías robustas, tales como socialismo, nacionalismo. En concreto, el populismo considera la sociedad dividida en dos bloques homogéneos y antagónicos, el pueblo puro y la élite corrupta, y postula que la política debería reflejar la voluntad general del pueblo encarnada en el líder. Estos autores reconocen que el populismo pudiera ser una respuesta a un liberalismo cada vez más antidemocrático, pero rechazan que pueda ser una solución legítima debido a su marcado antipluralismo. Hay otros dos enfoques en esta teoría liberal, el enfoque estratégico propuesto por Weyland y el sociocultural por Urquicuy. El primero sostiene que el populismo es una estrategia política para acceder y perpetuarse en el poder, que se caracteriza por la presencia de un liderazgo personalista que gobierna de forma plebiscitaria y sin mediación institucional. El líder se presenta como un outsider del sistema político, alguien no corrompido, que se identifica con la gente ordinaria, apela a la demagogia y a las emociones de una muchedumbre excluida y se apoya electoralmente sobre la base de un gran número de seguidores desorganizados. Por su parte, el enfoque sociocultural, el populismo viene a representar una forma baja de hacer política que se diferencia de una forma alta propia de los no populistas. La forma alta sería racional, consensual, responsable, transparente, pluralista, institucional, equilibrada, pegado al código de ética. Mientras que la forma baja, la populista, sería todo lo contrario, autoritaria, corrompida, pasional, etc. Uno de los principales críticos de estas definiciones es Yanis Stravakakis, que llegó a calificar a la obra de Müller como un panfleto político anclado en el marco ideológico dominante en Alemania, donde la palabra populismo se identifica con maldad política. Le cuestiona su afirmación acerca de lo antidemocrático de la política populista. A decir del griego, la definición de Müller asimila democracia con liberalismo, desconociendo la relación contingente entre ambas tradiciones. Este reduccionismo conceptual explica la exclusión de un montón de experiencias reconocidas como populistas por propios extraños. Por otra parte, le objeta el argumento sobre la moralización de la política como rasgo exclusivo del populismo, ya que eso es algo definitorio del antipopulismo, que califica a los populistas como corruptos, terroristas, narcotraficantes. Adicionalmente, reprocha la falta de crítica de Müller hacia las condiciones de desigualdad, precariedad, exclusión y apatía política imperante en las democracias liberales, que serían disparadores del populismo. Finalmente, Stravakakis rechaza por completo el supuesto antipluralismo congénito de los populistas, alegando que son los liberales contemporáneos y no ciertos populistas quienes desde los 80, con Thatcher, vienen imponiendo globalmente el dogma TINA, there is no alternative to free markets. Dicho esto, ahora paso a la teoría republicano-radical. Como ya dije, esta teoría asume una postura democrática que pone el acento en los aspectos igualitarios y participativos del poder político. Para esta teoría, la democracia tiene como objeto evitar que sea siempre la minoría más poderosa quien decida cómo resolver los problemas fundamentales de la comunidad. Los radicales sostienen que una verdadera democracia consiste en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, donde todos los ciudadanos gobiernan y son gobernados por turnos. En este modelo participativo, todo el poder político, incluyendo el público y el privado, debe estar sometido a la voluntad de todos los potencialmente afectados. La definición de populismo en la que se asienta esta teoría es la de Ernesto Laclau. Para quien el populismo es una estrategia discursiva con miras a construir una frontera política que divida la sociedad en dos bloques antagónicos y que llame a la movilización de los marginados en contra de los poderosos. No es una ideología y no cuenta con un contenido programático específico. Tampoco es un régimen político. Es una forma de hacer política que puede adoptar varias ideologías y marcos institucionales. Esta práctica discursiva tiene como objeto la articulación de cadenas equivalenciales o establecimiento de relaciones de solidaridad entre demandas sociales dispersas que no han sido satisfechas por la institucionalidad vigente. El agrupamiento de estas demandas dispares se da por medio de significantes vacíos, esto es, expresiones indeterminadas que permiten ser llenadas por contenidos diversos. Para el populismo, el principal significante es pueblo. Detrás de la afirmación, el pueblo exige tal cosa, hay un conjunto de reclamos insatisfechos de ciertos sectores de la población. Según Laclau, la clave de toda lucha democrática reside en la determinación del tipo de demandas sociales que serán articuladas bajo ese término en un momento populista. Es un hecho que la inmensa mayoría de derechos y avances democráticos, voto, inclusión social, racial, sexual, han sido resultado de luchas políticas impulsadas en los sectores populares excluidos, que lograron transformar sus demandas aisladas en una unidad homogénea. En concreto, fue la construcción de un demos incluyente lo que permitió un empoderamiento suficiente para desafiar con eficacia la estructura de poder dominante e influir en la toma de decisiones y arrancar concesiones de la élite.
Incluso un régimen elitista en un contexto revolucionario, como la entonces República Censitaria estadounidense, apeló a nosotros el pueblo como fuente última de autoridad. Aquel nosotros, o demos americano, se construyó sobre la base de demandas de hombres blancos y propietarios, con inclusión de todas las demás demandas. Tenemos aquí la distinción entre populismos incluyentes y excluyentes. Sobre esta distinción, Strasbacaki señala que el populismo incluyente opera con una noción de pueblo cuyo alcance no está prefijado en categorías cerradas, pudiendo expandirse para incluir todo tipo de demandas. A diferencia del populismo excluyente, que usualmente parte de un significado esencial de pueblo, que apunta a categorías trascendentales como nación, raza, religión. Además, en el incluyente, la división del espacio político es vertical, los de arriba, ellos, frente a los de abajo, nosotros, que hace referencia a las relaciones de poder, estatus o jerarquías sociales y culturales, mientras que el excluyente se sustenta en una división horizontal del espacio político, los de adentro, amigos, los de afuera, enemigos. Aquí hago un paréntesis. Hay dudas acerca del carácter populista del populismo excluyente. Pensadores como Paul Krugman o el mismo Cass Mood han sostenido que, en vez de populistas, sería más preciso calificar a ciertos tipos de líderes de derechas, Trump, Bolsonaro o Abascal, como lo que en realidad son, nativistas, racistas, antihumanitarios. Como decía entonces, la historia muestra que no es verdad que las conquistas democráticas, derechos humanos incluidos, hayan sido resultado del deseo benévolo de élites dominantes. Casi ninguna de ellas podría haberse conseguido en ausencia de un momento populista, que es la expresión de una crisis política y socioeconómica profunda, producida por la falta de articulación política de un sinnúmero de intereses o reclamos sociales, dentro de un marco institucional que reacciona violentamente para defender los privilegios de la élite. Los radicales sostienen que la actual crisis global del neoliberalismo constituye un momento populista. Está frente a un ascendente cuestionamiento del sentido común neoliberal, erradicación de lo público, Estado mínimo y mercados desregulados. Una visión del mundo que influyó profundamente en los actuales sistemas democráticos. En 1989 se llegó a imponer el maridaje entre la política de representación electiva y la economía de libre mercado como elementos constitutivos de la democracia liberal. Autores como Colin Crouch y Sheldon Walling se han referido a este modelo como posdemocracias o democracias administradas, que serían regímenes elitistas y oligárquicos, con unos componentes democráticos mínimos, igualdad formal, representación política y elecciones, donde la política democrática estaría reducida a la mera gestión de consensos entre personas razonables. En estos regímenes, el poder económico encontraría correlato inmediato en poder político, jurídico y mediático, los famosos poderes salvajes de los que habla Ferrayuelo. El gobierno sería ejercido por expertos experimentados en el mundo de los negocios, exclusivamente enfocados en la obtención del mayor rendimiento económico bajo parámetros de gestión empresarial. Las instituciones contramayoritarias serían fácilmente cooptadas por la élite. La antipolítica, la antipatía electoral, el desprecio de lo público, una fantaseada meritocracia serían parte del nuevo sentido común, especialmente fomentado para desincentivar la participación popular. Prácticas características de este régimen serían las puertas giratorias, lobbies, redes clientelares, elecciones bancarizadas, privatización, desregulación, fuga de capitales, paraísos fiscales, amnistía fiscal, judicialización de la política democrática, blindajes mediáticos, operaciones periodísticas. En este momento postdemocrático, donde se reniega de la dimensión siempre antagónica de lo político, Chantal Mouffe apunta al fortalecimiento y radicalización de la democracia frente al orden neoliberal, por medio de un populismo de izquierda, es decir, de una estrategia política que construye una frontera política entre las demandas de los amplios sectores de la población, excluidos de los beneficios de la globalización financiera y comercial, el pueblo, y los representantes locales de aquel poder globalizador. Una radicalización semejante es defendida también por John McCormick, a partir de sus relecturas a la obra de Maquiavelo. Dirige una crítica a las falencias estructurales del sistema de representación electiva del actual modelo de democracia. Ve al populismo como un grito de angustia en las democracias electorales, como una consecuencia inevitable de regímenes que explícitamente dicen fundamentarse en la soberanía popular, pero donde las mayorías populares no gobiernan en lo absoluto. Ciertamente, en los gobiernos representativos actuales, la participación popular está limitada a la elección periódica de una élite poco plural, que casi siempre gobierna en contra de los intereses de la mayoría electoral. Por tanto, no debería sorprender el atractivo electoral de esta lógica populista de confrontación contra sistemas democráticos que tienden a perpetuar la desigualdad económica, la precarización social y la apatía política. McCormick reconoce en los populismos incluyentes un medio legítimo para fortalecer la democracia. En este mismo sentido, Mark Tashner sostiene que el populismo actual emergió porque las élites dejaron de implementar el constitucionalismo social.
A su modo de ver, el programa económico del populismo de izquierda coincide con las políticas bienestaristas de aquel constitucionalismo, y que para impulsar tal programa redistributivo es necesario reformar todo el entramado jurídico neoliberal. Por eso entiende que los populistas quieran remover de las instituciones a las élites locales o globales que abusan de un poder de veto desmedido para frustrar todo intento de reforma. Dicho esto, paso a la tercera parte. La literatura sobre populismo atribuye como sus principales antecedentes a los Narodniki de Rusia y al Partido del Pueblo estadounidense. El primero surgió a mediados del siglo XIX y fue erradicado con la revolución bolchevique. El populismo ruso estuvo compuesto por intelectuales de clase media que defendían la forma de vida rural frente al desarrollo capitalista. Consideraban al campesinado como el pueblo verdadero. Decían que la esencia de Rusia estaba en su forma de vida comunitaria, imaginada como socialismo comunista. Su principal amenaza era la clase capitalista en ascenso y la autocracia zarista que la promovía. Algunos fueron seguidores de Tolstoy, pacifistas, y otros fueron terroristas violentos. El populismo estadounidense surgió casi de forma paralela. Los populistas abanderaron las causas de los pequeños propietarios agricultores blancos del sur empobrecidos, que no estaban siendo representadas por los intereses dominantes. Retomaron los principios de la democracia jacksoniana y pusieron en el centro de su crítica al poder oligárquico. Para las elecciones presidenciales de 1892, los populistas adoptaron una plataforma de políticas radicales: propiedad pública de ferrocarril, referendos populares, derecho de huelga, leyes antimonopolio. Al final, los populistas terminaron cooptados por un partido demócrata que hizo suya parte de su agenda. El populismo americano reemergió tras la Gran Depresión de 1929, otra vez para denunciar y enfrentarse a la oligarquía. El ideario populista se tradujo en un programa político denominado Share Our Wealth, que era más radical que el New Deal del entonces presidente Roosevelt. Promovía una política fiscal progresiva con impuestos elevados a las grandes corporaciones y fortunas. Su inesperado éxito electoral llevó al Partido Demócrata a emplear su misma estrategia populista y a radicalizar la política económica para abordar directamente la desigualdad. Antes de centrarme en el populismo de la región, otra nota al pie. Diría que el prejuicio antidemocrático esbozado al inicio se encuentra especialmente presente en el discurso político de las élites criollas, aunque con un mayor contenido oclofóbico o aporofóbico, es decir, con una aversión o temor a las multitudes o a los pobres. Alguien como Boaventura de Sousa incluso diría que esa élite criolla destaca por su racismo. Otra cosa diré antes. Voy a asumir que existe acuerdo respecto de las características oligárquicas en los estados latinoamericanos. No por otra razón se trata de la región más desigual del mundo. Apelando a categorías rawlsianas, podría hablarse de sociedades mal ordenadas, caracterizadas por un pluralismo poco razonable, donde predominan visiones fundamentalistas sobre temas de justicia, donde la brecha social y racial es casi irreconciliable, y donde existe un antagonismo permanente entre los intereses de minorías privilegiadas y los reclamos de mayorías populares. Con todo esto en cuenta, creo que se entenderán mejor los motivos del surgimiento de los gobiernos de corte nacional popular, apoyados por amplias mayorías sociales, el pueblo, y atacados por reducidas minorías privilegiadas, la élite. Los elementos constitutivos de la primera experiencia populista, en el segundo y tercer cuarto del siglo XX, fueron una amplia y constante movilización social, la integración de clases populares, campesinos, asalariados, comerciantes, intelectuales, mujeres, bajo una articulación política multiclasista. La inclusión social por medio de reformas jurídicas e institucionales antioligárquicas para redistribuir la riqueza y garantizar derechos sociales. Un Estado intervencionista en la economía, una política de industrialización para la sustitución de importaciones, la reivindicación de lo nacional, un fuerte liderazgo del presidente que concentró mucho poder. Los ejemplos más salientes de este tipo de populismo son los gobiernos liderados por Carlos Ibáñez del Campo en Chile, Getúlio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina. El balance y los resultados democráticos de esta experiencia populista forman parte del relato que sigue en disputa. Solo agregaría que años después de culminar estos gobiernos, los militares tomaron el poder público por la fuerza. No es casual que las claras motivaciones de estos militares golpistas también sea parte de una disputa ideológica. La siguiente experiencia populista es conocida como neopopulismo. Esta corriente engloba los gobiernos neoliberales surgidos a finales de la década de los 80, como consecuencia del estrangulamiento financiero de los acreedores internacionales que aprovecharon los dramáticos aumentos de la deuda externa. La literatura sobre la materia pone como ejemplos a los gobiernos de Salinas en México, de Menem en Argentina y de Fujimori en Perú. Se caracterizaron por un liderazgo fuertemente personalizado y autoritario,
por la promoción de prácticas clientelares y electoralistas para satisfacer demandas populares aisladas, por la desmovilización, marginación y fragmentación social, por la desindustrialización, por la desregulación comercial y financiera, por la flexibilización laboral. Impulsaron privatizaciones y la austeridad fiscal. Ante las nuevas crisis económicas que perjudicaron a las mayorías populares, los gobiernos neoliberales de la región terminaron con un amplísimo rechazo popular. Paradigmáticos fueron los casos del feriado bancario en Ecuador, el corralito en Argentina o las guerras del agua y del gas en Bolivia. Cabe señalar que esta tesis neopopulista tiene muchos críticos, pues sus diferencias con la primera experiencia populista son notables. En ese sentido, el politólogo Carlos Vila sostiene que los regímenes neoliberales responden a la dinámica de las democracias delegativas pensadas por O'Donnell y no a una lógica populista. Fue justamente el fracaso de esa primera experiencia neoliberal lo que dio lugar al surgimiento de nuevos gobiernos de corte nacional popular. Los populistas rompieron el tablero electoral en un contexto que estuvo caracterizado por el aumento de la pobreza y la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos y la caída del empleo formal. Atacaron a los partidos tradicionales de derecha e izquierda por la implementación del neoliberalismo, que a su juicio había perjudicado a las grandes mayorías sociales para beneficio exclusivo de la minoría privilegiada. Integraron esta categoría populista gobiernos tan radicales como los bolivarianos de Chávez y Maduro, Correa y Evo, y también gobiernos algo moderados, como los de Lula y Dilma en Brasil, los Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez y Mujica en Uruguay, y Lugo en Paraguay. Estos gobiernos populistas orientaron su política a fortalecer los mecanismos de participación democrática vigentes y a garantizar los derechos sociales. Buscaron satisfacer las demandas de gran parte de la población, tales como acceso a servicios públicos de calidad, redistribución progresiva de la renta, generación y mejora de las condiciones laborales. Pusieron énfasis en la regulación estatal sobre los sectores estratégicos de la economía, pero sin salirse de los contornos del sistema capitalista. Se dice que sus políticas fueron gradualistas, pragmáticas y que habrían mantenido la disciplina fiscal. Implementaron reformas jurídicas estructurales de objetable validez constitucional, sobre todo un entramado político, jurídico y económico que ellos alegaban había sido modelado según los postulados neoliberales. Ello concentró poder en el presidente, a la vez que dio protagonismo a la justicia constitucional. Emplearon una comunicación política confrontativa y partisana. Intentaron desconcentrar la propiedad privada de los medios de comunicación. Promovieron una integración regional soberana. Todos estos gobiernos fueron objeto de una férrea oposición política por parte de las élites, y casi todos ellos sufrieron golpes de Estado, tradicionales o blandos, o intentos fallidos de golpe. El antipopulismo de hoy en día rechaza todo lo que de positivo pudiera rescatarse de aquellos gobiernos. Podría decirse que se asienten las mismas posiciones extremas que denuncian el populismo y que responden a su misma lógica antagonista y antipluralista. Ciertamente, el antipopulismo parte de una división de la sociedad de dos bloques enfrentados. Nosotros, los honestos, pensantes, trabajadores, liberales, institucionales, republicanos, frente a ellos, los corruptos, despilfarradores, responsables, borregos, bolivarianos, autoritarios. Lo que realmente destaca el antipopulismo es su vínculo demasiado estrecho con el poder financiero inmediato. Propagaron la idea acerca de que el tan pregonado éxito económico de aquellos gobiernos obedeció exclusivamente a los altos precios de los hidrocarburos y productos primarios. Lograron imponer el relato acerca de la ruina económica dejada por los populistas y de su arbitrario endeudamiento público, como excusa para la reintegración del modelo neoliberal y de una política de endeudamiento que ahora es insostenible. Por otro lado, aquel poder mediático cumple un rol más que protagónico en la persecución judicial de los máximos líderes populistas. Se dice que, a nivel regional, está ya consolidada la estrategia política coordinada por los poderes político, judicial y mediático para deshabilitar judicialmente a los adversarios políticos, el famoso lawfare. El tipo y número de causas penales impulsadas en contra de Lula, Correa, Cristina y Evo son más que elocuentes. A pesar de esta cruzada antipopulista, todos ellos conservan respaldo popular suficiente para volver a ganar elecciones. Dicho esto, voy a la parte final. La relación entre constitucionalismo y populismo. Antes que nada, cabe recordar que el constitucionalismo moderno, según liberales como Yashpa Montt, no fue otra cosa que la expresión de un liberalismo antidemocrático. Nuevas repúblicas como Estados Unidos se fundaron en abierta oposición a la democracia y solo con el correr del tiempo les fue atribuido algún fundamento democrático. En el federalista se pueden leer las razones poco democráticas de un diseño institucional pensado para mantener a raya los deseos de las mayorías populares, elección indirecta de representantes, sufragio censitario, distritos electorales extensos. Ante la imposibilidad de una democracia directa, nunca se creyó que la representativa fuera la mejor opción, la segunda mejor opción. En palabras de Walling, esta clase de constitucionalismo puede ser definida como una teoría pensada para restringir la democracia y asegurar el predominio de los grupos y clases sociales
representados por los mejores. Con este antecedente poco democrático del constitucionalismo, no es extraño que una eventual relación entre constitucionalismo y populismo cause mucho ruido. Sin embargo, Tashnet sostiene que el argumento que establece una incompatibilidad intrínseca entre ambas tradiciones es incorrecto. Para explicarlo, parte de sus definiciones más básicas. El populismo lo define como una teoría de elección política según la cual toda política democrática, sin excepción, debe estar determinada por las preferencias reales de las mayorías populares. Por su parte, el constitucionalismo asume una división de la política en dos ámbitos. En el de la ordinaria, las decisiones son adoptadas por mayorías representativas de la población. En el de la Constitución, ciertas decisiones sustantivas, junto con algunas reglas procesales, quedan fuera de la política ordinaria y son protegidas por mecanismos contramayoritarios. Muchas constituciones formulan las cuestiones sustantivas, derechos o principios, de forma muy amplia y sus contenidos quedan abiertos a varias interpretaciones. Piénsese en la jurisprudencia constitucional tan contradictoria sobre igualdad de trato, debido proceso, libertad de expresión, privacidad y un largo etcétera. Visto así, el constitucionalismo puede coexistir con una variedad de ideologías, y al menos en ciertos contextos, costaría pensar en una eminente colisión entre los fundamentos democráticos de la mayoría de las constituciones y un populismo centrado en principios igualitarios y participativos. No obstante, Tashnet también reconoce que, en los términos ideológicos del debate actual, es altamente probable que programas políticos tan democráticos como lo fue el New Deal sean etiquetados peyorativamente de populistas y fuertemente resistidos desde el constitucionalismo. Esto conecta con el escepticismo de Waldron ante la visión predominante del constitucionalismo como una ideología del gobierno limitado o del liberalismo del miedo, frente a la cual no solo el populismo resultará incompatible, sino también la propia democracia. Más allá del evidente choque entre populismo y constitucionalismo liberal, existe otra aproximación que permite compatibilizar un populismo incluyente con un constitucionalismo democrático de orden republicano, es decir, antioligárquico. De acuerdo con Joseph Fishkin y William Farber, el constitucionalismo antioligárquico parte de la siguiente premisa. Un régimen oligárquico es incompatible con una constitución republicana que, por definición, debe contar con límites normativos implícitos o explícitos sobre el poder oligárquico. Dicho de otro modo, para cumplir con las condiciones de posibilidad de una república democrática, deben imponerse eficazmente las normas constitucionales antioligárquicas, normas que aseguran la más amplia distribución de poder político entre la población. Este constitucionalismo exige una política económica tendiente a la redistribución de la riqueza, iguales oportunidades de prosperidad y la satisfacción de los derechos de ciudadanía a todos por igual. Para enfrentar una potencial autocracia económica, es esencial que los ciudadanos cuenten con un orden institucional que les brinde protección, es decir, un gobierno con poder político suficiente para avanzar los intereses mayoritarios pese a la férrea oposición de la minoría. Esta tradición se ampara en los órganos políticos de origen democrático, el legislativo y ejecutivo, como principales responsables de implementar las políticas antioligárquicas. No se espera nada de un poder judicial casi siempre cooptado por la élite, usualmente hostil a los reclamos igualitarios de las mayorías. Sus casos ejemplares fueron la democracia jacksoniana y el New Deal. Para los jacksonianos, solo la democracia de los números salvaría a la república de una aristocracia oligárquica. Roosevelt sostuvo que su programa político respondía al orden constitucional económico, que era esencial para la protección de las mayorías populares frente a la aristocracia económica. Sin duda, en el ámbito regional se cuenta con una tradición constitucional parecida, al menos en lo que respecta al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Resulta evidente el compromiso ineludible con la igualdad política republicana que se refleja en inéditos regímenes de desarrollo antioligárquicos especificados al detalle. En algunos casos, contienen principios igualitarios, progresivos y redistributivos expresos que deben regir sobre el conjunto de políticas económicas, financieras, comerciales, tributarias y laborales. En línea con esta corriente, el populismo incluyente busca aglutinar el poder político suficiente para aplicar eficazmente dichos principios constitucionales en contra de los poderes oligárquicos de la élite. Bien, asumiendo todo esto, y en un momento postdemocrático oligárquico como el actual, una lógica populista tendiente a la inclusión social y empoderamiento político de mayorías populares, en lugar de ser incompatible con el constitucionalismo, podría llegar a interpretarse como un verdadero imperativo constitucional. Pero en fin, como insinué al inicio, serán las convicciones democráticas de cada uno las que determinarán la postura que se adopte frente a estos temas. Y bueno, aquí concluyo. Espero estar a la altura de la mayor cantidad de preguntas, comentarios y críticas. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Luis, por tan magnífica intervención. Te voy a leer una a una las preguntas que tenemos.
para que las pases a contestar, te pediría de la forma concreta. Primero, nos pregunta Emiliano Polo, ¿cuáles pueden ser las soluciones o las respuestas de la Constitución frente al populismo? Entiendo que se asume populismo aquí como negativo. Bueno, claro, habría que hacer la distinción sobre qué tipo de populismo. Si estamos hablando de un populismo más parecido a lo Bolsonaro o a lo Trump, o estamos hablando de un populismo más parecido a Evo, digamos por ser, aunque ya también Evo es medio polémico. De cualquier manera, entiendo que lo que se pide o lo que un demócrata pediría es que haya mayor democracia. ¿Nos puedes dar un ejemplo de un populista bueno en la historia, no necesariamente vivo? No, no, yo diría que, y de hecho muchos autores anglosajones se sorprenden mucho cuando se califica a Evo de antipluralista, cuando mismo Evo ha reconocido, integrado al más del 50% de la población que es indígena, le ha dado estatus de ciudadanía, recién en el siglo XXI, a Bolivia. Entonces me parecería que Evo sería un caso de un populismo incluyente, frente al cual más que ponerle trabas, habría que buscar entender por qué, qué es lo que sucede, de dónde viene la oposición, cuál es, cuál es el origen de las oposiciones o de quiénes están oponiéndose, qué es lo que se reclama y se demanda ese tipo de Estado. Y otro caso quizás histórico de alguien que no esté vivo, alguien quizás alejado de Latinoamérica. El mismo, en los términos de Mark Tushnet, diría que Roosevelt era digamos, tuvo elementos populistas y nadie dudaría y todo el mundo está pidiendo a gritos un nuevo New Deal verde, justamente pensando en esa experiencia. Contestando la pregunta concreta de Emiliano, ¿cómo la Constitución puede contener un populismo malo? Bueno, pero justamente garantizando que, por ejemplo, que las elecciones, normalmente cuando los populismos malos ascienden al poder es normalmente mediante manipulaciones, siempre hay operadores mediáticos que están bombardeando temas. Lo que debería haber allí son poderes que establezcan regulaciones. Normalmente estos populismos ascienden, y esto es una cuestión más de fondo, normalmente ascienden porque son una respuesta, digamos, los Bolsonaro son una respuesta menos democrática, pero tampoco golpista, para mantener un sistema económico. Es la respuesta de las élites, digamos. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Yo diría que las instituciones democráticas y los poderes del Estado deberían ser más incisivos en la regulación de las normas electorales, especialmente, y de de tratar de filtrar un poco, especialmente en las cuestiones electorales. Yo creo que la clave está en ser muy puntilloso con las cuestiones por ejemplo, las manipulaciones o todo lo que se ha hablado de esta corriente que es mucha propaganda para manipular los electorados, los evangelistas, por ejemplo, o el mismo Steve Bannon. Yo creo que si habría desde un inicio un control electoral fuerte, esto no se daría. Pero también, principalmente, cómo evitar que surjan, evitando la persecución judicial a los líderes populares. Por ejemplo, Bolsonaro no hubiera ascendido al poder si Lula hubiera podido ejercer la presidencia, por ejemplo. Muy Yo bien, diría más control electoral. muy bien, nos pregunta Christopher Vallejo, ¿cuál ha sido la influencia del populismo en el pensamiento de los tratadistas que promueven el llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano? Yo creo que el populismo va por cuerdas separadas. El populismo, digamos, lo que yo he podido revisar, el populismo es una corriente de la ciencia política. Más bien los politólogos son los que han estado enfocados preguntándose por el fenómeno del populismo. Y por otra parte, la teoría, la tradición liberal, la filosofía política liberal siempre está, la filosofía política liberal específicamente está buscando dar cuenta de este fenómeno por verlo como siempre, por verlo con sospecha como un peligro. Y más bien veo que el nuevo
constitucionalismo latinoamericano llega o arriba a postulados democráticos por otras vías, no necesariamente tendría que tener algún tipo de raíz populista, simplemente es una cuestión de empoderamiento de la mayoría, pero no necesariamente bajo la misma lógica o la misma tradición del populismo. Yo diría eso. Muy bien. Ahora, José Luis García nos dice, estos gobiernos populistas en América Latina que buscaban un avance social cambiando las constituciones, pregunta, ¿se vieron limitados al no tocar la sala de máquinas de la Constitución, como diría Gargarella? Bueno, con el profesor Gargarella, a ver, uno diría, en la Constitución del Ecuador introdujo cuestiones en el ámbito de la organización del poder, 5 poderes, aumentó 2, el electoral y el de transparencia y control social. Se fortaleció una corte constitucional, una justicia constitucional, se le hizo corte y se le dio un montón de atribuciones. Digamos, si eso no es meterse en la sala de máquinas. Ahora, siempre está el tema de la concentración o del hiperpresidencialismo, pero yo sí quisiera desmarcarme un poco de esta crítica, porque para mí no es lo mismo, para mí son cuestiones similares, tanto la concentración de poder público, de poder político de origen público, que la concentración de poder privado. Porque, digamos, si nosotros nos cuestionamos por el excesivo poder en una sociedad, tendremos que tener tanto el público como el privado. Eso por un lado. Y por otro lado, se tiende a hacer la equivalencia entre el fortalecimiento de un ejecutivo democrático con el fortalecimiento de un dictador, de un ejecutivo como dictador. Y para mí yo sí pondría una objeción. No es lo mismo un presidente que se somete constantemente, frecuentemente a procesos electorales, que un tirano que lleva 40 años en el poder sin jamás o que llegó al poder por la fuerza o que no se somete, a procesos electorales. Para mí no es lo mismo y ahí habría que hacer una distinción. Muy bien, nos dice ahora Ingrid, ¿qué pasaría cuando la interpretación constitucional válida es populista, llegando inclusive a ratificar la pena de muerte? ¿Cuál sería la salida? La reformulo un poquito. ¿Qué pasa cuando el sentir del pueblo es punitivista? Lleva quizás a propuestas como la pena de muerte. ¿Qué debería ser la interpretación constitucional para contener quizás esas decisiones lesivas de derechos humanos? Y justamente con el tema de pudiendo agarrar él también presenta una objeción democrática a cierto tipo de litismo penal, asumiendo que siempre el pueblo es el que va a solicitar más sanciones y más condenas o más penas más fuertes y más altas. Primero habría que ver si es que el pueblo, se asume que el pueblo puede tomar más decisiones específicamente en un tema tan delicado como el tema penal. Yo diría que también hay que también apuntar a lo otro. Así como el pueblo puede equivocarse en cuestiones tan delicadas, lo puede hacer la élite o digamos la clase dominante. Entonces, si tú me dirías, si el pueblo, la decisión mayoritaria quiere restaurar la pena de muerte, bueno, tendría que haber, los órganos contramayoritarios deberían entrar justamente para evitar eso. Ahora, pero ¿qué pasa cuando la élite coincide con una idea punitivista fuerte? Y resulta que los poderes contramayoritarios están cooptados por esa misma élite. Y ese es el problema. Ok. Nos dice ahora Alejandro de Jesús, ¿qué posición guardan los poderes judiciales ante los populismos malos? La reformularía un poquito y diría que nos concretes con 3 medidas cómo se puede controlar por parte de la justicia a los populistas malos, desde la justicia, pensando, por ejemplo, en las llamadas democracias iliberales al tipo Polonia, que concentran el diseño institucional de tal forma de que hoy en día un autócrata se somete a elecciones, se puede ampliar democráticamente en el poder por una u otra forma. Entonces, ¿cómo puede controlar la justicia estos fraudes a la democracia?
Bueno, y también aquí ahí habría que ser así planteado así en crudo, uno diría, wow, debería una superjusticia debería ponerle frenos a, a estos deseos autoritarios de un llamado o un líder mesiánico. Efectivamente, puesto sí. Ahora, suele suceder que estos casos de politización, pongamos el caso de Trump. Trump ha tomado unas de las medidas más regresivas de derechos civiles o lesivas de derechos civiles que se han sido convalidadas por la Corte Suprema. Entonces, uno diría, frente a estos populismos deberían actuar los poderes contramayoritarios. Pero a veces suele suceder, no digo que siempre, suele suceder que uno diría que estos populismos malos, que son unas nativistas, supremacistas, suelen estar, digamos, no de parte de la élite dominante, suele compartir ciertas posturas. Entonces, yo diría, si es que existiera un poder contramayoritario, razonable, racional, decente, debería poder imponerse ante este populismo. Pero lo que suelen hacer estos populistas es que avanzan y cooptan los poderes contramayoritarios. Entonces, si es que ponemos el caso de los casos de Polonia o de los de Hungría, uno diría, bueno, ahí deberían de funcionar los tribunales, pero normalmente los tribunales suelen fallar por cuestiones estructurales o por cuestiones ideológicas. Y ese es el tema, hay que hacer distinguir. Repito, Trump, la Corte Suprema le ha convalidado muchas de las cosas más regresivas de derechos civiles que ha adoptado. Ejemplo de lo que le ha convalidado. Recuerdo esta prohibición del ingreso de 6 nacionalidades, se las convalidó la Corte Suprema. O el tema de la discriminación de los transexuales en el ejército, se los convalidó la Corte Suprema. Ok, interesante visión, ¿no? Que a veces los jueces, ese grupo pequeño de 9 personas, también puede decidir contra algunos cánones de la democracia liberal. Interesante, interesante argumento. Y termino con una pregunta. Para poner un ejemplo, en el Ecuador hubo la coyuntura de que 4 se quedaron, digamos que solamente 4 votaron en contra del matrimonio igualitario, pero pudiera haber pasado lo mismo si hubiera un quinto. ¿Sí? O sea, es una cuestión, no es porque unos son la élite y los otros el pueblo, ellos no se van a equivocar y los otros sí. Ese es el punto. Ok, pero ¿qué dirías, tomando el caso del matrimonio igualitario? Evidentemente, un liberal que entiende que la moral de las personas en el ámbito privado no tiene que ser disciplinado por el derecho, diría, estos temas no tienen que ser sometidos a la mayoría. En ese sentido, si haces un referéndum en Ecuador, evidentemente la gran mayoría católica del país votaría que no, mientras que sucedió en la Corte Constitucional que, digamos, permitieron el matrimonio igualitario. Y eso me lleva al punto de que los jueces no pueden utilizar argumentos políticos, sino que en principio utilizan argumentos jurídicos en términos de Habermas que se pueden plantear en el foro de la razón pública. ¿No sería esto, digamos, una cualidad superior del debate judicial? Yo no creo que haya cualidades, yo creo que, a ver, si tú me planteas, tú dices la mayoría católica votaría en contra, claro, pero en una audiencia, un auditorio, donde hay un discurso predominante que es el catolicismo y tú la mandas a referéndum bajo esas condiciones, seguramente el pueblo votará en contra del matrimonio igualitario. Pero se supone que un demócrata lo que busca es que las ideas sean debatidas y discutidas. ¿No? Digamos, digamos, lo mínimo que se exigiría es que hayan alternativas que puedan estar y que puedan ser revisadas por los votantes. Entonces, bajo las condiciones actuales, evidentemente habría un resultado. Pero un demócrata lo que buscaría era que este fervor participativo puedan revisarse esas posturas antes de que haya una referéndum y una decisión. Ahora, volvemos, que 9 personas que tengan una formación académica más notable, que puedan retirarse de las presiones, de la discusión política de la calle, podría en algún sentido mejorar la calidad, en algún sentido mejorar la calidad. Pero también viene el tema del argumento epistémico de que mientras menos voces se escuchan, también es posible que la decisión llegue a ser equivocada. Justamente ahora estamos
o las principales críticas que se dirigen a los estados de excepción a propósito de la cuarentena es que parece que estamos gobernados por los expertos. Y ahora hay una crítica contra los expertos. Porque no han considerado todas las posturas. Te pediría que esta siguiente pregunta, solo para que la audiencia aclare un poco la visión que tú tienes sobre el control de constitucionalidad, nos digas de forma muy concreta, muy concreta. ¿Te opones, digamos, en un tipo Waldron al control judicial de las leyes? ¿O defiendes el control judicial de las leyes o más bien estás en un punto intermedio? Y si hay ese punto intermedio, muy concretamente nos gustaría saber cuál es. Estoy siguiendo mucho a este autor John McCormick y reivindica unas cuestiones maquiavélicas o de Maquiavelo sobre la democracia. Y él habla de la necesidad de tribunales populares. Yo diría, por ejemplo, que pudiera haber una especie de control constitucional como el actual, pero que al final votaciones divididas sean decididas por un tribunal popular sorteado, y que pueda decir, a ver, aquí tengo suficientes razones para decir que sí una decisión o no una decisión, pero no las voy a someter a una mayoría de los jueces, sino que pudiéramos, digamos, estoy simplemente aproximando, intentando una respuesta. Yo diría, ¿por qué no? ¿Por qué no en ese caso, si son decisiones tan divididas, que hay tantas razones para una cosa como para la otra, por qué tiene que ser un número reducido, la mayoría reducida, frente a la mayoría sorteada, digamos? Incluso Maquiavelo iría más allá, pero no cualquier mayoría, sino una mayoría elegida desde los estratos sociales más pobres. Entonces es una visión más clásica. Entonces, básicamente yo al menos al control actual, yo le pondría un filtro o un poder de revisión popular en ese sentido. Muy bien. Y finalmente terminamos con la pregunta de Iván Muñoz. Nos dice, el caso de UKIP de Nigel Farage en el contexto del Brexit, ¿calificaría como populismo? La verdad es que no estoy muy familiarizado con este caso. El tema del Brexit, bueno, sobre los rasgos del populismo, sobre una lógica populista en el Brexit, yo creo que habría una lógica populista, pero también es verdad, y sobre el tema de Brexit, justamente es uno de los casos donde uno diría en el Brexit el pueblo se equivocó, así como fue en el acuerdo de paz de Colombia, el pueblo se equivocó. Pero uno diría, revisando las votaciones y quienes votaron por el Remain, por el Exit, y uno se da cuenta que es la gente más pobre la que votó por el Exit. ¿Por qué lo hace? Yo creo que es un voto rechazo. Es un voto rechazo a unas políticas que de los años 80 para acá se han venido deteriorando las condiciones materiales de vida de los trabajadores. Entonces uno diría, hay un libro de Owen Jones que se llama Chaps, y ahí hace una explicación sobre el tema del voto antes del Brexit, y hay una explicación sociológica de cuál es el resentimiento de las clases. Y yo creo que podrá haber un voto, más bien un voto rechazo, y seguramente abocado con una lógica. Muy bien, habrán podido escuchar las ideas que nos presenta el querido amigo y expositor Luis Sánchez Vaquerizo. Definitivamente no son las del constitucionalismo mainstream, pero vale la pena discutirlas. Creo que ha dicho algunas cosas muy interesantes. No puedo decir que estoy de acuerdo con todas, pero precisamente este es el espacio para debatirlas. Simplemente me queda agradecerte, Luis, que hayas aceptado mi invitación, agradecerte en nombre de todas las personas que nos están escuchando de distintas partes del mundo, e invitar a todos los que están participando en el seminario a que se inscriban a el resto de actividades que pueden encontrar en www.cervanteslegal.com/cátedra. Muchas gracias a todos, muchas gracias Luis, nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Chao, chao, gracias.